que ha enviado una cantidad sustancial de tropas allí y le dice al presidente norteamericano que puede poner todas las tropas norteamericanas que quiera en Groenlandia, pero que la propiedad de la isla no está en venta. Todo eso es lo que se va a discutir en Davos. Además, el propio presidente Donald Trump, que se va a juntar con la OTAN, con los países europeos, además, en la propia Davos ha establecido una ceremonia para el día jueves en la cual está invitando a todos los países a integrarse a esa Junta de la Paz por Gaza. No va a ir el secretario general de Naciones Unidas, está enfermo, pero también han dicho, Néstor, que está tratando de reemplazar Naciones Unidas por esa Junta de la Paz. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacación. Los ataques originales del gobierno eran contra el gerente del hospital de Itagüí, el doctor Arroyave. Terminan siendo después contra todo el hospital, dice el presidente Petro anoche, que está manchado, que hay indicios de corrupción, y termina siendo contra la clase política de Itagüí o de Antioquia toda, y contra el Centro Democrático, que está vinculado políticamente al hospital. Doctora Marta Cecilia Ramírez es secretaria de Salud de Antioquia. Doctora Ramírez, buenos días. Muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo, a todos los radioescuchas. ¿Es cierto que hay indicios de corrupción en el Hospital San Rafael de Itagüí, como dice el gobierno? Para nada, ese es un hospital que cogimos con muchas dificultades, que en los 2 años de gobierno que llevamos nos dedicamos a hacer un programa de saneamiento fiscal y financiero como le consta al Ministerio de Hacienda, quien es el que vigila estos programas, y que los llevamos en una ruta de salvamento. Pero además es muy atrevido el ministro, desconociendo un médico que estuvo coordinando un servicio de cirugía durante más de 20 años y que realmente tiene esa sensibilidad y por eso llora, porque no se le ha olvidado el ejercicio de la medicina dedicada a sus pacientes. En esa auditoría, secretaria, que ustedes han venido adelantando, ¿tiene sentido lo que dice el presidente, que en algún momento, e incluso también lo dijo el ministro de Salud anoche, que el Hospital San Rafael de Itagüí se había convertido en fortín político de diferentes sectores a lo largo de su historia? Para nada, pero es que miren ustedes que sistemáticamente el gobierno, cada que toma una decisión errática y atrevida, habla de corrupción, pero nunca lo denuncia formalmente como debería ser. Sí. ¿No hay ninguna denuncia ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, contra el doctor Arroyave o contra algún otro funcionario del Hospital San Rafael de Itagüí? ¿Ustedes han podido hacer el recorrido, la búsqueda en los archivos de los organismos de control? Contra el doctor Arroyave ninguna, e incluso en Itagüí se hicieron las denuncias formales contra los hechos de corrupción que encontramos en periodos anteriores. Pero sí ¿encontraron ustedes en este periodo casos de corrupción en la salud de administraciones anteriores? ¿Secretaria? Doctora Ramírez, es la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez. Felipe, ya recuperó la comunicación con ella. Nos dice que no hay ningún elemento que permita atacar o manchar a el doctor Luis Fernando Arroyave, actual gerente del hospital, que es quien está en el ojo del huracán por haberse atrevido a decir que desde hace 4 meses la nueva EPS no gira los recursos, y nos estaba anticipando que la actual administración sí reencontró, cuando llegó hace 2 años, indicios de corrupción en Itagüí. Itagüí, sí, que es el fortín político de los amigos del presidente Petro en el gobierno. Pero a diferencia de la actitud del gobierno, que sale y calumnia al gerente, al doctor Arroyave, pues eso es una calumnia, atribuirle un hecho delictivo que no se ha cometido. La secretaria de Salud nos alcanzó a contar que ellos sí pusieron en conocimiento de la Fiscalía
las anomalías de la administración anterior. Vea la diferencia, cómo se actúa. Sí, en ese contexto, María Consuelo, queda todavía más en ridículo, queda aún peor por la indolencia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando intenta zafarse de la polémica, porque sin duda esto lo ha golpeado, el llanto del doctor Arroyave, diciendo la dolorosa frase que yo creo que sí va a pasar a la historia de Colombia, tristemente, una de las frases tristemente célebres utilizadas: los ricos también lloran. Pero además esto le salió muy mal al ministro, porque es que ridiculizar el dolor ajeno y en cabeza además de los trabajadores de la salud que han sido héroes en Colombia después del manejo que tuvieron y el trabajo que tuvieron en la pandemia, después de haber sufrido este drenaje de recursos del gobierno nacional y de ver sus pagos postergados. Y es que ellos no están pidiendo nada regalado. De lo que aquí se trata es de que les paguen lo que les adeudan por salarios, por el trabajo y la prestación de servicios de salud que ya hicieron. Entonces, esta ridiculización, utilizando el nombre de una novela setentera, Los ricos también lloran, como gran frase repentista, lo que le sale es muy mal al ministro, porque lo muestra como una persona indolente y sin empatía con relación a las personas que trabajan en su sector. Con un agravante, Andrés, y es que Guillermo Alfonso Jaramillo es médico, ¿no? Entonces, eso es aún más incomprensible, el hecho de que un colega se refiera de esa manera a quienes están salvando la vida de miles de personas en el Valle de Aburrá. Claro, y uno pensaría que una persona que es médico tiene sensibilidad con el sufrimiento, pero Ricardo, la gran sorpresa para mí viene cuando, además de esa frase absolutamente infame, como casi todas esas salidas del ministro de Salud, vienen a acusar de corrupción a la gente y a las entidades que conforman la red clientelista del Partido Conservador, que ha apoyado a este gobierno y que, se acuerdan ustedes, hace un año y medio, más o menos, 2 años, se dio una batalla interna muy, muy fuerte en el Partido Conservador, porque ahí había una camarilla de gente que le quería entregar el Partido Conservador al gobierno del presidente Petro, y obviamente a cambio los premiaron con un montón de puestos y con un montón de entidades y un montón de cosas. Entonces, Ricardo, ¿se están disparando en el pie ellos con ese comentario? 7 minutos. Buena pregunta, Andrés. Recupero la comunicación con la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Secretaria, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Le estaba haciendo la última pregunta, doctora Ramírez, porque entiendo que tiene otros compromisos. ¿Qué casos de corrupción encontraron cuando ustedes llegaron con el gobernador Andrés Julián Rendón hace 2 años, en particular en la red hospitalaria de Itagüí? No, realmente ahí hubo una serie de demandas y embargos de cuentas, y lo que observamos ahí fue una red de proveedores que realmente estaban haciendo abuso del hospital. Sin embargo, como debe ser, nosotros, el gerente del hospital en su momento puso la denuncia respectiva ante la Fiscalía, y ese es un caso que está investigando la Fiscalía. Pero yo sí quiero decir esto. La intimidación es uno de los ejercicios que está utilizando el gobierno y que tiene atragantados a los gerentes de los hospitales, tiene atragantados a los trabajadores de la salud, y no hay derecho, porque por eso lo dije. Si hay casos claros de corrupción, que los denuncien como debe ser, porque estamos dentro de un Estado social de derecho. Y el derecho nos cobija a todos. Y no puede un gobierno salir a intimidar de esa forma a quien se atreve a demostrar lo que está sucediendo. Esas son actitudes dictatoriales que realmente nosotros desde la Secretaría ni desde la Gobernación de Antioquia aceptamos. Sí, y por eso Ramírez, nos atrevemos a poner esto. Sí, quisiera preguntarle, porque adicionalmente a la frase que ya le hemos reseñado aquí, el ministro dice que los problemas de ese hospital, del Hospital San Rafael, se deben a la mala administración y a la politiquería, y acusa al doctor Luis Fernando Arroyave de tener hermanos en la política. ¿Qué respuesta le puede dar usted al gobierno sobre la acusación de que el problema, la crisis, obedece a la politiquería en la que están, a la que han sometido a este hospital? Pues el presidente viene de ejercicio político, de partidos políticos. Su ministro, 7, 9 minutos.
Es la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, con nosotros en Mañanas Blue, 7:10 minutos, hablando sobre lo que está ocurriendo y la polémica frase del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Le responde al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Rayave, diciendo que los ricos también lloran, cuando el gerente Luis Ernesto terminó llorando no porque quisiera, en una rueda de prensa, recordando que sus empleados estuvieron sin la posibilidad de llevar aguinaldo de Navidad a sus familias, Ricardo, con un retraso de 4 meses en el pago de sus salarios. Tratemos de entender a qué ricos se refiere el ministro Jaramillo. Las enfermeras de Itagüí, de un hospital público, ¿no? Valga la pena resaltar que esto se trata no de el hospital de los multimillonarios, EPS corrupta, privada, como para utilizarlo entre comillas como hace el gobierno, sino esto es los ricos. ¿A quién se refiere? Enfermeras de Itagüí, aseadoras del hospital de Itagüí, vigilantes del hospital y claro, también los médicos que no habían recibido nómina durante 4 meses. Y el problema de la frase, Ricardo, es que no es que le haya salido mal al ministro, es que él íntimamente cree eso realmente. Cree que los operadores de hospitales públicos o las EPS son unos privilegiados, unos riquitos, blanquitos seguramente, que están haciendo negocios y lucrándose, y estamos en el peor de los mundos, porque esta es la gran paradoja. Ese relato servía supuestamente porque había unas EPS corruptas que hacían negocios con empresas privadas de salud, con hospitales privadas y IPS. Bueno, aquí estamos hablando, primero, de un hospital público. Segundo, de una EPS intervenida por el gobierno, es decir, es el mismo gobierno el que no le gira al hospital público. Entonces, pues el relato queda absolutamente desmontado, y es que el gobierno que alegaba que el problema de la salud era que no lo manejara el Estado, ahora maneja todo, con la EPS intervenida por el público, con el hospital público, y el resultado es dramático. Sí, la amenaza es liquidarlas. Sí, claro, Felipe. De lo micro a lo macro. Este hospital es público, Felipe, ¿cierto? El Hospital San Rafael es público. Pero entonces la ahora nueva viene EPS la hoy la maneja el gobierno. Que hay que liquidar todas las EPS. Bueno. Es decir, eso vuelvo y le digo, eso es es una amenaza. No voy a utilizar nuevamente la palabra extorsión o chantaje. Pero entonces los ricos también lloran. Y como dice Luis Ernesto, que las enfermeras, las aseadoras, los porteros... No, eso le sale mal al gobierno. Y esos son los ricos que lloran. Pero además una burlita, eso una le sale sátira, mal al ministro. Ridiculizando a las personas, lo cual demuestra que su pecho la días indolencia y noches para atender a los pacientes. Sí. Es que son precisamente los que están ahí para garantizar que a la gente tenga una mejor calidad de vida. Ricardo. Entonces lo ridiculizan, esa es la retribución del ministro del ramo. No, pero ese es el estilo del ministro de Salud, se lo hemos visto en varias oportunidades, no es la primera ¿sabe vez? Lo que a mí más me preocupa? Que sea una sale burla a la debilidad despotamente humana. a defenderse. En lo que Mire, en la sociedad en la que más hablamos de problemas mentales, en la sociedad en la que le decimos a las personas gestionen sus emociones, exprésenlas adecuadamente, no tengan miedo de su vulnerabilidad, no nos podemos burlar de que alguien llore. En lo que terminó Ricardo, Guillermo Alfonso Jaramillo. 7:13 minutos. Aurelio, para finalizar. Sí, Ricardo, yo voy a decir algo que no se refiere solamente a este hecho, o sea, a la fotografía de hoy. Yo creo que Colombia tiene que ponerse en pie y pedir la renuncia de este ministro. Es que esto no podemos dejarlo pasar. La verdad es que cuando usted hace el recorrido de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud, es la destrucción del sistema, es el desacato a la Corte Constitucional, es el insulto, es la grosería, es cierto nepotismo, es la burla. Es decir, Colombia tiene que aguantarse este ministro de Salud todavía 6 meses más. Yo creo que Colombia sí debería ponerse en pie y decirle al país que este ministro debe salir, porque todo ha sido un fracaso. Incluso tiene investigaciones por 2 billones de pesos en la Contraloría de lo que ha invertido en otros hospitales y en equipos básicos de salud, que no están, las cuentas no están claras, ni el chocolate está espeso. Entonces, ¿cuál es la gracia de Guillermo Jaramillo de ser ministro? Solamente que cuando era político en el Tolima, representante a la Cámara del Partido Liberal, escondía a Petro, entonces guerrillero del M-19, en su camioneta para meterlo al Congreso, y desde ahí surgió una amistad que es casi una compinchería. Yo creo que Colombia sí tiene que hacer un recuento
de cuál es la labor. Tiene que haber un foro donde se haga un recuento de una labor de este ministro Jaramillo, y el país debe proceder a pedirle al presidente Petro que lo saque, que renuncie Guillermo Jaramillo. Esto no puede seguirlo aguantando. ¿Usted cree, Aurelio, que hay alguna posibilidad de que Guillermo Alfonso Jaramillo se vaya del gobierno nacional? No. Depende. Si el país, no existe ninguna posibilidad. Si el país se sale pone, más fácil si el señor Benedetti de la lista Clinton y el señor Petro de la lista Clinton que Jaramillo del cargo. Si los trabajadores de la salud, si los empleados administrativos, si los usuarios se ponen en pie unidos a pedir esa renuncia, pues creo que el gobierno va a tener que ceder. Usted es muy optimista, Aurelio. Colombia no se puede seguir aguantando Usted es muy optimista, Aurelio. 7:15 minutos, Héctor. Ricardo, yo creo que esta desafortunadísima expresión del ministro hay que leerla además en el contexto de la disputa política, de la disputa con los gobernadores y con el gobernador de Antioquia en particular. Claro. Porque yo asumo que cuando él dice los ricos también lloran, se está refiriendo a un departamento rico, porque pues claro, estamos hablando de una IPS pública que no se la puede atribuir a ningún mega rico y que no es nadie que se está enriqueciendo con el negocio de la salud ni nada de esas historias, sino que está asumiendo que es que hay un departamento rico que también lo hicieron llorar. Y esa expresión pues digamos adquiere otro significado todavía peor, porque es que es además entonces pues lo que ya ha venido pasando con el gobierno, que es una manipulación de los recursos públicos en función de las lealtades políticas, y eso sí que pues es una tragedia. Eso ya lo ha venido haciendo con otros departamentos, con municipios, con alcaldes. La amenaza, por ejemplo, que ha hecho con el alcalde de Bogotá porque subió el Transmilenio porque era inevitable hacerlo por cuenta del incremento del salario mínimo, y entonces le dice que no le va a dar los recursos que le corresponden para renovar la flota de buses de Transmilenio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una larguísima historia de los desencuentros que el gobierno ha propiciado con las entidades territoriales, entre otras cosas, para quedarse con sus competencias, que a mí esa es una cosa que me impacta mucho. El tema de la descentralización y de la autonomía territorial, pues es un tema que yo he trabajado mucho permanentemente, y me llama mucho la atención, por ejemplo, en materia de salud, que el gobierno se vive ufanando de que él se tomó el servicio de salud. Él dice, es que fuimos con un grupo interdisciplinario a hacer prevención en salud. ¿Quién dijo que la prevención en salud se hace por parte de una entidad nacional y no por parte de las entidades desde hace años, Héctor, recorriendo el país? Hay una usurpación de esas funciones. Y eso ahí, se fue así, Héctor. Y en medio de todo haciendo política, y en medio de todo visitando a la gente en las veredas, e incluso con la posibilidad de con cariño decirles, bueno, miren cómo están, nosotros les ayudamos, pero los vemos el día de las elecciones. Pero es que, Ricardo, todo esto ha sido producto de ese discurso de odio de clases del presidente Gustavo Petro desde que arrancó este gobierno, y ese los ricos también lloran del ministro de Salud ayer. Es de alguna manera lo que se quiso decir entre líneas cuando el presidente estaba explicando la emergencia económica durante el Consejo de Ministros. Entonces empieza diciendo, sí, que durante el gobierno de Duque se robaron los recursos de las AEPS durante la pandemia, y dice, durante el gobierno de Duque se subsidió la nómina de las 130.000 empresas más grandes del país. Otra vez los mega ricos solamente dándole plata a las empresas de Sarmiento, de Ardila, Luble, de los Gilinski, y volviendo a mencionar a los supuestamente explotadores y causantes casi que de todos los males de todo el gobierno. Este discurso de los ricos también lloran estaba ayer subyacente en toda la explicación de la emergencia económica por parte del presidente. Ojo, no estoy hablando del ministro de Hacienda, que de hecho ayer lo vi muy serio y muy al punto y muy al grano tratando de explicar, pero el presidente, sin lugar a dudas, es una vez más ese odio de clases lo que intenta transmitir una y otra vez en todos sus mensajes y en todas sus... Lo preocupante es que ese discurso termina calando en un sector de la población. Andrés, para finalizar, 7:19, ya llega el padre Alberto Linero, ya llegan los deportes con Ricardo Rego. Y después de pronunciada esa frase infame, vienen con la línea de que es que hay corrupción en los hospitales públicos, y yo simplemente me pregunto, entonces, ¿por qué el proyecto de ley de reforma a la salud que a capa y a espada ha defendido este ministro no solo les termina de entregar los hospitales públicos a los políticos, sino todo el sistema de salud en cada departamento a los clanes políticos? Entonces, ¿cuál es realmente el juego ahí? Ya viene a los deportes, llega el padre Linero, 7:20 minutos en Mañanas Blue.
presidente Petro se puso en modo amenaza, tal vez informado de que la Corte Constitucional le va a suspender o eventualmente a tumbar la emergencia económica. Amenaza con el argumento de que sus impuestos, los que puso por esa emergencia económica, son para los megarricos, que no es cierto, por supuesto. El 4 por mil subido a 5 por mil no lo pagan solo los megarricos, o el impuesto al aguardiente no es para los megarricos. Amenaza, por ejemplo, con que si el gobierno se queda sin los recursos de esos impuestos, el país podría entrar en default, que significa dejar de pagar la deuda externa en Colombia, que es un escenario que no hemos vivido nunca, del que hemos estado cerca, pero que no hemos vivido nunca, como si lo ha vivido, por ejemplo, Argentina, que fue el motivo de la megacrisis económica, y que tendría que recortar, dice el presidente Petro anoche en el Consejo de Ministros, plata y presupuestos para la salud y la educación, y que tendría que recortarle el puesto a soldados y policías, y que tendría que recortar las pensiones, y que tendría que suspender las concesiones de vías, y las obligaría, dice el presidente Petro, al GEA de Medellín o al Grupo Aval de Bogotá, las pondría a devolver 20 billones de pesos con el argumento de que son negocios. Pero no solo eso, amenaza con liquidar todas las EPS. La experiencia espiritual, ese orar, ese meditar, ese contemplar, ese trascender, es siempre una ocasión para amar. La espiritualidad es amor. La espiritualidad es una práctica amorosa. En el oracional, que es un provocador de oración, que es un entrenador espiritual, que es un acompañante en el itinerario espiritual, hoy nos habla de la libertad de amar. Cuando vives desde la espiritualidad, eres libre. Hoy te invito a reconocer el oracional, el man está vivo, tú sabes. El escenario es el más catastrófico para el presidente Gustavo Petro, desafortunadamente, que en vez de tranquilizar al país, en vez de crear un plan de armonía, de que el gobierno y él como capitán del barco de la economía está a cargo y tiene garantizada la tranquilidad, el presidente lo que está es asustando a los colombianos. Amenazas sobre si se cae su emergencia económica, a pesar de que el presupuesto que presentó el gobierno estaba desfinanciado originalmente en 3%. Y esa es la batalla por 16 billones de pesos, que es la plata que el gobierno quiere recoger con los nuevos impuestos. Me emociona saludarte. Gracias por estar allí. Todo lo bueno para ti. Ánimo, paz, salud. Todo lo bueno que tú necesitas. Ojalá comprendas que no hay enemigos, que hay compañeros de camino, que a veces tenemos dificultades con las personas, pero que siempre somos compañeros de camino. Suscríbete, comparte con otros lo que hacemos aquí en Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 23 minutos. El pasado fin de semana, yo estaba en Barranquilla e iba pasando por una de las esquinas del barrio abajo. Y allí habían dos señoras discutiendo. Yo cuando veo esas discusiones me gusta acercarme para escuchar. Y me encontré con que una de las señoras le decía a la otra: yo respeto al que me respeta. Si no respetas, no mereces respeto. Yo no pude entender cuál era la discusión porque no me pude quedar mucho tiempo, pero mientras me alejaba seguí pensando en la frase, que para mí está equivocada y creo que además hace daño. No es cierto que mi decisión de respetar a los demás dependa de la manera como ellos se comporten. Cuando el respeto se vuelve una moneda de cambio, de intercambio, deja de ser un valor y se convierte entonces en una reacción, y eso no está bien. Yo creo que tiene que ser un valor. Quienes asumimos el respeto con convicción profunda, lo hacemos sin importar quiénes son los otros o cómo actúan. Lo hacemos porque definitivamente creemos que esa fuerza interior es la que nos debe guiar. Sí, no lo hacemos porque estemos de acuerdo con todo, sino porque hemos decidido cómo queremos vivir. El respeto no nace de la conducta ajena, nace de la decisión profunda que hay en el corazón. Por eso tiene que ver más con la identidad que con las circunstancias.
Respetar no significa justificar o aprobar o callarse delante de lo que está mal. No, claro que uno dice, no me parece esto, pido que tengas límites, cuidado con las palabras, pero sí significa reconocer que el otro tiene dignidad, incluso cuando se equivoca, incluso cuando no piensa como yo, incluso cuando lo que dice me incomoda. Cuando condicionamos el respeto al comportamiento del otro, terminamos viviendo de manera reactiva. Respondemos desde la rabia, desde el orgullo herido o desde la necesidad de imponernos. En cambio, cuando somos proactivos, entendemos que no somos esclavos de los estímulos externos. Somos nosotros quienes elegimos la manera de responder. Elegimos el tono, elegimos las palabras y hasta el lugar en el que vamos a expresarlas. Oye, esto hay que vivirlo en todos los espacios de la vida. En la casa, en las relaciones con la pareja o con los hijos, en el trabajo, en las calles, en las discusiones cotidianas, en las redes. El respeto no se activa porque hay un ambiente favorable, se activa porque es una decisión personal, porque me define. Estás escuchando Blue Radio. La amenaza, tal vez una de las más graves, a la EPS va más allá. Dice que hay que acabarlas y liquidarlas a todas de una vez porque son un barril sin fondo. Y se queja el presidente del concepto que emitió el viernes pasado, una sala de consulta, no un fallo del Consejo de Estado, es una consulta que le hizo el gobierno que concluyó que las EPS sí pueden usar la plata de la UPC, la unidad de pago por capitación, para pagar las deudas, siempre y cuando las facturas no estén vencidas y la ADRES o la Superintendencia de Salud tendrían la facultad de decir qué facturas sí y qué facturas no. Lo que quería el gobierno es que las EPS solo pudieran usar la plata, esa, la de la unidad de pago por capitación, para la atención de pacientes en el año en que se gira el dinero y no para pagar las deudas de años anteriores. Por eso la molestia del presidente Petro por el concepto del Consejo de Estado. Una de las situaciones que más problemas nos generan en la relación entre padres e hijos son los choques generacionales. Es evidente que el mundo que el padre o la madre vivió ya no corresponde con el mundo que el hijo o la hija viven. Sí, la tecnología, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 27 minutos, momento para hablar de deportes, momento para activar el radar de los jugadores colombianos que son noticia en el mundo. El caso Marino Inestrosa. Dos realidades. A esta hora, la prensa argentina da por descartada, por caída, la llegada de Marino Inestrosa a Boca Juniors. Y en paralelo, portales brasileños ya están ilustrando el nuevo ataque del Vasco da Gama y lo califican como uno de los mejores de Brasil para esta temporada. Encabeza el listado Marino Inestrosa. Ojo, no es oficial todavía que Vasco da Gama esté firmando al jugador colombiano, pero la prensa lo da casi como un hecho, la presencia del exjugador de Atlético Nacional, quien llegaría por $6 millones al conjunto de Río de Janeiro. En Vasco da Gama, incluso en el artículo de la prensa brasileña, hablan de Marino Inestrosa, de Brenner, el brasileño de 26 años, de Carlos Andrés Gómez, también colombiano, exmillonarios de 23, Philippe Coutinho, el veteranísimo de 33 años, que jugó en Europa, y el brasileño que hoy brilla con el Vasco, y Nuno Moreira, el portugués, que también hace parte de ese club de ataque del conjunto del Vasco. Así que lo veremos, parece cuestión de horas, la confirmación del Vasco da Gama para que sea la nueva casa de Marino Inestrosa ante la potente oferta y la caída de la posibilidad con Boca. Le están dando con todo a Riquelme por el traspaso, la llegada fallida de Marino Inestrosa al conjunto Xeneize. Hoy en Europa Champions League, el Sporting de Portugal, con Luis Javier Suárez a la cabeza, recibe al Paris Saint-Germain. La prensa habla de Suárez como el killer, como el goleador que puede asestar el golpe al actual campeón de la Liga de Campeones. Lo veremos. El duelo está servido y lo cierto es que el colombiano tiene hoy cartel para enfrentar a uno de
uno de los equipos top en el planeta. Y a propósito de equipos top, el Real Madrid hoy se mide al Mónaco. Vuelve a escena en Champions, será el primer examen de Arbeloa. La presencia, por supuesto, de Mbappé y de Rodrigo son novedades importantes para lo que aspira a ser la remontada de un Madrid que vive días muy difíciles. Eso sí, a pesar de la salida del técnico Xabi Alonso, ahora tras el descalabro del Barcelona está a tan solo un punto de liderato en la Liga en España y se mantiene en zona de clasificación en Europa. Inter frente a Arsenal es el otro plato fuerte del día en la Champions en Europa. Y a propósito, la Supercopa de España, pero la femenina, tendrá hoy semifinal con cuota colombiana. Linda Caicedo aparece en la posible formación titular del Real Madrid, que jugará en Castellón frente al Atlético de Madrid. Habrá derbi madrileño. La ganadora o el equipo que termine sumando la victoria en este duelo de semifinal de Supercopa Española se verá las caras frente al Barcelona o el Athletic Club. Ese duelo será mañana y el sábado se jugará la gran final, la finalísima de la Supercopa Española. Y en Colombia, les decíamos, ya cayó el telón de la fecha 1, se cumplió el duelo entre Cúcuta y Once Caldas y la noticia tiene nombre propio. Dairo Moreno, el inagotable goleador que marcó de pena máxima al minuto 62 para el empate 1-1 frente al Cúcuta allá en la frontera, y luego al 87 una jugada dentro del área, el oportunismo, el olfato de Dairo para marcar el 2-1. Se fue de doblete, llegó a 375 goles en su historial, es decir, ahora le toma 19 de ventaja al Tigre Falcao, que con 356 está aguardando, deberá purgar todavía 3 fechas más de sanción el Tigre antes de volver a la cancha con Millonarios. Y en el abierto de tenis de Australia, en la ronda 1, en las últimas horas, Jannik Sinner, el italiano, derrotó a Hugo Gastón, el francés, 6-2, 6-1. Hoy por segunda ronda tendremos a Carlos Alcaraz frente a Yannick Hoffmann, el alemán. Y lo de Djokovic, que ha llegado a 100 triunfos en su historia en Melbourne, bueno, ahora los ojos están puestos en su duelo de mañana frente al italiano Francesco Maestrelli. Y terminó primera etapa del Tour Down Under en Australia. Un prólogo, una contrarreloj muy corta, menos de 4 kilómetros. Sam Watson, la nueva joya de Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal, el británico Watson fue el ganador. Santi Buitrago, el mejor colombiano, el del Bahrein Victorious, a 17 segundos de liderato, y Sebastián Molano a 18. Así que ha comenzado ya el cartel también de los grandes del circuito internacional del ciclismo, atento a la actuación de los colombianos en Australia. 7:32, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro se puso en modo amenaza, tal vez informado de que la Corte Constitucional le va a suspender o eventualmente a tumbar la emergencia económica. Amenaza con el argumento de que sus impuestos, los que puso por esa emergencia económica, son para los megarricos, que no es cierto, por supuesto. El 4 por mil subido a 5 por mil no lo pagan solo los megarricos, o el impuesto al aguardiente no es para los megarricos. Amenaza, por ejemplo, con que si el gobierno se queda sin los recursos de esos impuestos, el país podría entrar en default, que significa dejar de pagar la deuda externa en Colombia, que es un escenario que no hemos vivido nunca, del que hemos estado cerca, pero que no hemos vivido nunca, como si lo ha vivido, por ejemplo, Argentina, que fue el motivo de la megacrisis económica, y que tendría que recortar, dice el presidente Petro anoche en el Consejo de Ministros, plata y presupuestos para la salud y la educación, y que tendría que recortarle el puesto a soldados y policías, y que tendría que recortar las pensiones, y que tendría que suspender las concesiones de vías, y las obligaría, dice el presidente Petro, al GEA de Medellín o al Grupo Aval de Bogotá, las pondría a devolver 20 billones de pesos con el argumento de... 7:34, Felipe. Salió mal la reunión de los gobernadores con el ministro de Hacienda. Llegó de actor de reparto el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque la reunión fue en Hacienda. No entiendo qué llegó a hacer ahí el ministro del Interior, Armando Benedetti. No sé a lo bien digo la reunión buscando que el gobierno derogara el decreto que crea unos impuestos que son, dicen los gobernadores, muy perjudiciales para sus finanzas. Pero eso ya lo habíamos cantado acá, ¿no? Que eso no iba a salir bien y que no iban a cambiar absolutamente nada.
y obviamente lo que hicieron fue aumentar la indignación de los gobernadores, mamarles gacho. Sí, y Felipe, obviamente hay diferentes lecturas desde los gobernadores. En lo que sí están de acuerdo es que el gobierno no accedió a sus peticiones y se van a la Corte Constitucional para que ella determine lo que pase con la emergencia económica. La gobernadora del Valle del Cauca es Dilian Francisca Toro, nos atiende esta hora. Gobernadora, buenos días. Buenos días, Ricardo, a usted, a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes, un saludo especial. ¿Cuál es su conclusión de la reunión de ayer con el ministro de Hacienda, Germán Ávila? Pues la conclusión es que no llegamos a nada, como usted lo dijo anteriormente. Solamente se logró que la próxima semana haya como una mesa técnica para poder hacerle seguimiento como a los tributos, a las finanzas en los departamentos, pero realmente la esencia del problema, lo que nosotros fuimos a hablar, que se nos pudiera garantizar los derechos constitucionales que tenemos por las rentas cedidas de los licores y del tabaco, que nos financian derechos fundamentales como es la salud, la educación y el deporte. Eso era lo fundamental. Pues primera vez que yo veo que un gobierno pues quiere como que los recursos que son cedidos a los departamentos pues se queden a nivel central, y eso pues es algo que no pudimos ¿Qué les dijo el ministro? ¿Qué les dijo el ministro, no, perdóneme, gobernadora, sobre eso? Según él no se alteran. Según él, no se alteran las finanzas. Según él, el contrabando que en todos los departamentos, pero yo tengo que decir en el Valle del Cauca, el 40% de los cigarrillos está en manos de las bandas criminales que tienen el contrabando del cigarrillo. Y eso nos está disminuyendo las rentas para poder pagar el régimen subsidiado. Si no pagamos régimen subsidiado, pues a la ADRES, pues la gente se queda sin régimen subsidiado. Y si se queda sin régimen subsidiado, pues ahí sí que es cierto que se queda sin salud y sin derechos a la salud. Entonces nosotros hemos tenido que reemplazar esos recursos que no hemos podido lograr con rentas propias, pero si se da el decreto es el doble de los recursos que tenemos que pagar. Y yo le dije al ministro, entonces usted no los va a pagar, el gobierno nacional no los va a pagar, porque según él va a ir una salvaguarda. Entonces le dije, ¿nos van a pagar esos recursos? No me contestó no me dio respuesta. ¿De cuánta esa plata pregunta. Estamos hablando? ¿Cuánta plata tendría que poner el gobierno en eso que llama el ministro de Hacienda salvaguardas? Pues imagínense que solamente en el Valle del Cauca para cigarrillo, sin tener en cuenta licores, sería 120 mil millones de pesos que tendríamos que pagar a la ADRES y que no podemos pagarlos. Entonces, pues según él, tendría que haber una salvaguarda, pero en eso sí no me contestó. Pues sí. No me dijo si sí o si no. Entonces, pues estamos en que no hay respuesta del gobierno en ese sentido. Entonces, pues se tomó la decisión por parte de los gobernadores. La Federación va a presentar un recurso a la Corte Constitucional de protección o de salvaguarda para que los efectos del decreto en lo que tiene que ver licores y lo que tiene que ver con cigarrillo, pues se puedan suspender, para que así de esa manera esperar hasta que se pronuncie de fondo. Sí, pero gobernadora, entonces, ¿en qué quedó la, comillas, rebelión que habían propuesto ustedes inicialmente de no aplicar el decreto? Pues realmente no, nosotros no estamos en rebelión, nosotros estamos, y se lo digo francamente, ni peleando. Lo que estamos es diciendo que nos garanticen nuestros derechos fundamentales. Eso es básicamente, más que al gobernador o a la gobernadora, es a la gente, es que no va a haber PAE, es que no va a haber transporte escolar, es que no va a haber régimen subsidiado, es que la gente entienda que es eso lo que estamos peleando. Claro, pero lo que estamos diciendo y lo que estamos queriendo que nos garantice. Claro, entonces, ¿qué pasó? Hablamos ¿Qué de es lo que rebelión. pasa? Para explicarle. Perdóneme, la interrumpo. Hablamos de rebelión porque el mensaje de la semana pasada era que ustedes habían decidido no cobrar los impuestos, sin aplicarlos, y eso evidentemente es una rebelión frente al gobierno central. Hasta ahora,
Pues hasta ahora se está estudiando jurídicamente, pues porque hay unos juristas que dicen que sí se puede aplicar la excepción de constitucionalidad, otros que no, y pues de verdad pues eso lo tendríamos que hacer cada uno de los departamentos. Entonces pues tenemos nosotros que mirarlo jurídicamente, porque tampoco vamos a hacer cosas que no están jurídicamente claras y pues no vamos a exponernos. Pero sí, eso mismo es lo que le estamos pidiendo a la Corte ahora. Eso mismo que pensamos hacer nosotros individualmente, dijimos vamos a hacerlo ante la Corte, y es lo que vamos a hacer, es lo que va a hacer la Federación a nombre de los gobernadores, decirle a la Corte, suspéndanos, favor que se le pide es suspéndanos los efectos del decreto que nos perjudican el tema de licores y mientras que la Corte se pronuncia de fondo, y cigarrillos. Sí, entonces, pero por eso ahora es lo que estamos solicitando a la Corte. Decía anoche el ministro de Hacienda durante el Consejo de Ministros que la plata para ustedes está totalmente garantizada y que les aseguran para este año los recursos del año 2025 más el IPC, que estuvo por el 5.10%. ¿No es eso para ustedes una garantía de que van a recibir la plata que necesitan, según lo dicho anoche por el ministro de Hacienda? Por supuesto que no. Nosotros le explicamos y le decimos y le mostramos cifras y no entienden. O sea, parece, primero, la primera cosa es que es inconstitucional. Ellos no pueden coger, el ministro Benedetti dijo que había una sentencia de la Corte, creo que es la 414, en donde los recursos, cuando hay problemas macroeconómicos, los recursos los puede centralizar. ¿Los puede centralizar? Que puede centralizarlos, pero... Sí, lamentablemente la comunicación no es la mejor. 7:41. Víctor, es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Le iba a preguntar por una imagen que se conoció de la reunión de ayer, no sé si usted la vio, Víctor, en la que se ve a la gobernadora señalando en un tono encendido al ministro Benedetti. No sé qué le estaba diciendo en ese momento, luego de la reunión, que al final no salió bien. Ella insiste en que esto no es una rebelión, que están buscando mecanismos legales y jurídicos para no aplicar temporalmente el decreto y el recaudo al que los está obligando la emergencia económica, del impuesto al consumo y del IVA a los licores. Pero yo entiendo, Ricardo, que van a tener que acatar, o por lo menos van a seguir acatando, o van a seguir recaudando ese impuesto. Es lo que le entendí yo a la gobernadora, mientras hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No sé si lo harán todos los gobernadores, y esa iba a ser mi pregunta, Ricardo. Sí, perdóneme, gobernadora, ¿me escucha? Sí, le escucho, ya le escucho. ¿Va en carretera? Sí, voy en carretera, sí, señor. ¿Para dónde va? Para La Victoria y para Roldanillo. Eso es el norte del valle, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Gobernadora, usted nos estaba hablando del ministro Benedetti, nos estaba hablando de la tesis que tiene el ministro Benedetti de que el gobierno central podría en algún momento asumir el recaudo de las regiones. Sí, lo que él decía, que había una sentencia de la Corte, que es la 414, si no estoy mal, que lo que dice es que cuando hay problemas macroeconómicos se puede, porque lo que está establecido es que cuando hay guerra exterior sí se pueden pues coger los recursos de todos los recursos que se tengan. Pero en este caso, cuando hay problemas macroeconómicos, él decía que se podían traer los recursos. Pero resulta que la misma sentencia dice que se puede traer los recursos para organizar las finanzas, pero que tienen que girárselos a las regiones. O sea, que esos recursos son inconstitucionalmente delegados o cedidos a los departamentos. Entonces el gobierno central, por una ley, porque esto es una ley, un decreto de emergencia es una ley, no puede pasarse por encima de la Constitución. Entonces, esa es la primera cosa que nos parece a nosotros que no nos pueden vulnerar. Es un derecho que no se puede vulnerar. No a nosotros, a la gente, a la comunidad. Y segundo, pues decirle a la Corte, y eso es lo que se tomó la decisión, decirle a la Corte, mire, suspéndanos por favor los efectos del decreto mientras que se pronuncia el fondo para que no nos perjudique, porque luego no vamos a saber cómo nos van a devolver los recursos. Y gobernadora, mientras hay un pronunciamiento, ya sea provisional de la Corte o de fondo, en su caso particular, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir recaudando estos nuevos impuestos como lo indica el decreto de emergencia económica y va a transferirle la parte que le corresponde al gobierno nacional, o usted va a inaplicar esta medida?
Pues nosotros básicamente quien recauda los impuestos sería la DIAN, pero lo que yo le quiero decir es que hasta ahora ni sabemos cómo se van a recaudar, porque el decreto no es claro tampoco, y eso también se lo dimos al ministro. El decreto no es claro, el decreto ni siquiera nos dice cómo es que se va a recaudar ese impuesto. O sea, que este primer mes yo no sé cómo lo vamos a recaudar, porque no hay cómo, no tenemos claridad al respecto. Entonces, pues eso también es otra de las cosas pues que son fundamentales, tiene uno que aclarar cómo es, y no está claro en el decreto. Entonces, yo creo que este mes no va a ser tan fácil. Ni para los gobernadores ni para la gente común y corriente. Y le quiero preguntar por eso. Esta rebelión de los gobernadores del país puede ser un ejemplo, como ya empiezan a decir algunos, para que se rebelen los contribuyentes del país. Y se lo pregunto porque, bueno, yo tampoco tenía entre mis cálculos, por ejemplo, un decreto de emergencia económica. A mí también me afecta el presupuesto de este año. A mí también me golpea la plata que tenía destinada para, por ejemplo, la educación de mis hijos. ¿Podemos nosotros como personas rebelarnos como lo están haciendo hoy los gobernadores, rebelándose contra la emergencia económica y los impuestos derivados de ella? Mire, yo no soy abogada, pero lo que me han dicho los constitucionalistas es que la excepción de constitucionalidad puede ser aplicada por autoridades. O sea, no, pues, es lo que yo he entendido por todo lo que me han dicho. De acuerdo. No es por cualquier persona, sino por las autoridades. La excepción de inconstitucionalidad no se puede aplicar a través de las personas naturales. Si no, imagínese quién gobernaría un país. Gobernador, una pregunta final. En la práctica, le voy a preguntar por su departamento, la industria de licores del Valle. ¿Qué tan perjudicada se ve y qué tan perjudicados se ven los servicios, la atención en salud y educación en su departamento si se llegara a aplicar el decreto, el recaudo que está planteando el gobierno? Pues mira, hay un impuesto que se llama impoconsumo. Ese impuesto al consumo tiene una parte que es el específico y otro que es el al valor. El específico perjudica totalmente a las licoreras, a los que tenemos licoreras, porque eso les aumenta, y esa es una de las cosas por las cuales nosotros no aumentamos el precio de ese impoconsumo, que lo podemos hacer en los departamentos. No lo hacemos porque con eso ellos aumentan el precio del aguardiente, y lo que pasa es que se genera mucho más contrabando, y entonces eso le perjudica muchísimo a la industria, porque además le toca con más recursos poder producir el aguardiente. Entonces, por eso no lo hacemos nosotros. Ahora lo va a hacer, pero el doble del impuesto al consumo específico. Eso es muy grave. Entonces, para la licorera es muy perjudicial. Pero también lo más importante es que es perjudicial para nuestra gente, y usted me dice que le dé un ejemplo. Mire, el régimen subsidiado se paga una parte por la nación, otra parte por los departamentos y otra parte por los municipios. Con que se paga por parte de los departamentos es con las rentas cedidas. Y las rentas cedidas es el aguardiente, que de lo que nos da la licorera, el 49% va para salud. Y de cigarrillo, prácticamente todas esas rentas van para salud. ¿Para qué? Para pagar el régimen subsidiado. Si nosotros no tenemos la renta, pues el régimen subsidiado no se puede pagar a la ADRES. Y la ADRES es la que paga los servicios de salud de los pacientes. Y si no hay ese recurso, pues no va a podérsele pagar el servicio de salud de los pacientes. Tras de que estamos con problemas nosotros en atención a los pacientes porque las EPS no pagan, pues si no pagamos el régimen subsidiado, ahí sí que es cierto que no van a tener servicio las personas pobres, porque es que el régimen subsidiado lo pagamos el Estado para que las personas pobres puedan ser atendidas. Entonces, no ahí está el ejemplo claro de lo que puede pasar si no hay plata para pagar el régimen subsidiado. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hablando de las conclusiones de la reunión de este lunes con el gobierno, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hablando sobre estos decretos al amparo de la emergencia económica. Gobernadora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. 7:49 minutos, Felipe. Lo que habíamos señalado, no hubo acuerdo, pero creo que hay un cambio en la postura. Fíjese que o hay diferentes vertientes en los gobernadores, porque la gobernadora Dilian Francisca Toro nos dice, mire, vamos a esperar qué nos dicen los abogados y vamos a pedirle a la Corte Constitucional
un recurso de salvaguarda o de protección para que no se cobre temporalmente este impuesto mientras definen si suspenden o si tumban definitivamente la emergencia. Eso es distinto a lo que plantea, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, que dice esto sí es una rebelión y no vamos a hacer el recaudo de los impuestos. Sí, la verdad es que tal vez Héctor podría explicarnos mejor la aplicación del principio de inconstitucionalidad, por eso, pero eso no es tan fácil. Yo no tengo claro pues que puedan hacer una rebelión e incumplir una norma, entre otras cosas un decreto con fuerza de ley, ¿no? Efectivamente, es un decreto pues, en el Estado de Derecho pues es el que está planteando la gobernadora, creo yo. Sí, pero veremos cuál es el camino en la Corte. Luis Ernesto, 750, sigue, yo no sé si rebelión, pero sigue allí el tire y afloje entre el gobierno nacional y los gobernadores. Pero sobre todo, Ricardo, ahí el punto es, si la emergencia económica, si la declaratoria, que es el marco sobre el cual se emite este decreto en particular, no tiene sustento a juicio de la Corte Constitucional, pues se cae toda la estantería, es tan sencillo como eso. Entonces, en lo que realmente tenemos urgencia los colombianos es en conocer precisamente la opinión de la Corte sobre la viabilidad o no y la constitucionalidad o no de la emergencia. En mi opinión, la emergencia se debe caer. Claro, la pregunta es cuándo. Pero la exacto. Corte es la que se tiene que pronunciar de manera urgente. Este es un tema de tiempo, Luis Ernesto. Un dilema, la Corte, pues claro, la Corte, como usted sabe, Ricardo, no suele hacer lo que hace otra rama de la justicia, que es el Consejo de Estado, que es establecer unas medidas cautelares, como suspender de manera temporal los efectos de una medida mientras se estudia de fondo. Eso no suele hacerlo la Corte Constitucional, pero esta vez lo está evaluando. Esta vez lo está evaluando, porque si no lo hiciera, esto estaría para el mes de abril. Es decir, hacia finales de abril estaría la Corte estudiando el primer decreto, que es el decreto de emergencia económica, y solo cuando haya evacuado el primer decreto puede entrar a evaluar el de los impuestos. Entonces podríamos estar en un escenario donde hasta mayo se suspenda el efecto y ya son 5 meses donde todos los colombianos terminamos pagando más por el alcohol, el tabaco, etcétera, y la crisis de los departamentos que manifiesta la gobernadora. Y por eso la Corte Constitucional está discutiendo seriamente la posibilidad de tomar unas medidas de suspensión del decreto a finales del mes de febrero, es decir, en una sala muy anticipada, poder tomar una decisión que yo creo que es lo más saludable, Ricardo, porque es que una rebelión de los gobernadores, invocar la excepción de inconstitucionalidad, eso lo que hace es desbarajustar la institucionalidad y las finanzas del país. Lo que necesitamos es que la Corte, que es el máximo órgano para tomar una decisión sobre este tema, se pronuncie ojalá con la mayor celeridad. Y sabe que es otro tema que es interesante ahí en la Corte, Ricardo, que las mayorías, entre comillas, que ha tenido el gobierno Petro, las mayorías donde usted ha visto, por ejemplo, en la discusión de la reforma pensional, en la discusión de distintas medidas donde casi que la Corte ha quedado 5-4, a veces a favor del gobierno y a veces pierde 4-5, es decir, muy parejo. Yo creo que para este decreto, para esta medida, las mayorías en contra van a ser arrasadoras. La probabilidad de que alguien defienda o un par de magistrados defienda la constitucionalidad de este decreto es muy bajita. Así que aquí el gobierno se la jugó Ricardo, el todo por el todo y va a perder. Incluso me dicen, Aurelio, que hoy la Corte estaría con 4 votos claros frente a la posibilidad de suspender el decreto, 3 que están allí indecisos, pero con uno solo de esos 3 indecisos que vote a favor de la suspensión, queda ejecutada esa acción que hasta ahora no se ha aplicado en la historia de la Corte, pero que quedó con la posibilidad abierta desde el año pasado. Digo, la suspensión provisional de una norma mientras estudia de fondo, que podría ser este caso. 7:53 minutos, me decía Aurelio. A pesar del diluvio de amenazas de anoche, ¿no? Es decir, es una Corte que está cercada por la retórica del presidente Petro de que casi que Colombia entraría en impago de la deuda, habría que liquidar las EPS, etcétera, si la Corte no aprueba la emergencia económica y por supuesto los decretos fiscales que se derivan de ella, que me parece además una actitud bastante, digamos, agresiva, cuando lo recomendable es que un
mandatario, como en el caso de Petro, guarde pues prudencia y respeto sobre lo que está discutiendo la justicia, y en este caso que le compete tanto al gobierno nacional. Pero Ricardo, además de esto y del conflicto con los gobernadores, que yo creo que cada cual librará según su saber y su leal saber y entender, sigue siendo muy inicuo esta reforma tributaria que inspira la emergencia económica. Hoy hay un informe de la organización internacional Oxfam diciendo que en Colombia las personas de a pie, a través de los impuestos indirectos, de los impuestos regresivos, son las principales financiadoras del Estado, de la hacienda pública. Y esta reforma insiste y persiste en eso, porque el pago de impuestos, así sea de los gordos por el azúcar, así sea de los que les gusta el licor por los licores, así sea los fumadores por el tabaco, etcétera, etcétera, eso sí, de los ludópatas por el juego, siguen siendo impuestos indirectos. Es decir, la emergencia y sus decretos refuerzan esa estructura regresiva que hoy tiene el tributo en Colombia. Y el gobierno de Petro, que se supone que era el cambio, va a reforzar esa inequidad. Entonces, no solamente todo lo que está pasando alrededor desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista tributario, hace más injusta, más inicua la estructura tributaria del país. 7:56 minutos, Álvaro, para finalizar, Ricardo, ya vengo con la actualización de Noticias del Mundo. El proceso de hiperpolitización que viene viviendo el país pues pasó del discurso a las políticas públicas, en algunos casos desde hace rato, por ejemplo en el tema de la salud, pero ahora está llegando a todos los niveles, no solamente enfrentamiento con Congreso, sino ahora con los niveles locales, y eso va a seguir por pues las razones que conocemos. El país decidió entrar en esa batalla todos contra todos, pues que es delicada. Afortunadamente en este caso, a pesar de toda la tensión y toda la guerra de versiones, pues hay una solución que es la Corte Constitucional, pronta o más tarde, pero esa es la única manera de resolver esto. Y ojalá todos estos discursos de justicia por mano propia, por llamarlo de alguna manera, de cada departamento, terminen en unas posiciones más coordinadas entre todos, y la Corte Constitucional es la que va a resolver eso. Y tenemos los que viven hablando de respetar las instituciones, que tienen toda la razón, deben aplicarlo también en estos casos. Hay que respetar las instituciones. Sí, hay que respetar las instituciones, solamente recordando que quien empezó con el embeleco de aplicar la excepción de inconstitucionalidad fue el gobierno del presidente Petro, a quien ahora le dan de su propia medicina. Recordemos que el año pasado, a través de esa vía, el gobierno intentó pasar por encima del Congreso, pasar por encima de la Corte, para sacar adelante su consulta popular. 7:57 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Zenaida Vargas es el nombre de la otra mujer vinculada al crimen de las niñas envenenadas con talio. Todos los focos están sobre ella después de que el domiciliario que entregó el regalo envenenado le entregara su nombre a la Fiscalía General de la Nación. Todo comenzó en una oficina en el norte de Bogotá, en un edificio que él describió como chiquito, de 3 pisos, de color blanco y con puertas de vidrio. Esa mujer es señalada de haberlo contactado telefónicamente a través de una llamada y de darle 10,000 pesos en efectivo y el paquete, y de confirmarle la dirección exacta del destino, la casa de la familia de Bedut. Como la entrega inicialmente fue fallida, la mujer, que tiene 63 años, fue la que persuadió con más dinero al repartidor para que se devolviera e hiciera un segundo intento de dejarlo, como efectivamente pasó. Inicialmente el paquete no tenía nombre de destinatario, pero en el segundo intento el paquete llevaba el nombre de un destinatario, Martín de Bedut, que es uno de los niños que también resultó envenenado y que por fortuna sobrevivió al ataque. Por ahora la Fiscalía no ha vinculado formalmente a la investigación a esta mujer, Zenaida Vargas Pava, y no conoce exactamente la relación entre ella y Zulma Guzmán, aunque tiene un hilo conductor que es Jason Rosas, un guía espiritual que en algún momento de la vida fue cercano a Zulma Guzmán y que aparece en la línea de tiempo de la entrega del paquete.
7:59 minutos, llegaron los Reyes de España a la zona de la tragedia, a la zona de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en el sur de ese país. Tragedia que deja hasta ahora más de 40 muertos, 41 según las cifras más recientes, y ya se conocen las primeras hipótesis. Se habría presentado la falla en una pieza que se habría desoldado y habría causado el descarrilamiento de uno de los trenes. Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Esa es una de las principales líneas de investigación, pero como decías, yendo a lo más reciente, los Reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, han estado hace unos minutos en esa zona donde se ha producido el accidente. Han visitado los alrededores de uno de los trenes, el tren de la compañía Iryo, el que descarrila, porque en el otro tren que se encuentra unos metros antes, el tren Alvia de la compañía Renfe, el que se llevó la peor parte del accidente, allí continúan todavía las labores de rescate. De hecho, se estima que en su interior habría al menos 2 cadáveres y se está tratando de levantar esos vagones de tren que se encuentran en un talud lateral de unos 5 metros de profundidad. Está siendo extremadamente difícil esa labor de rescate, puesto que este tramo de la vía es en el medio de la campiña cordobesa y está costando que las grúas de gran tonelaje puedan asegurarse para llevar a cabo su trabajo. Como bien decías, es ese punto kilométrico donde hay un raíl que se habría desoldado, que se habría roto, una de las principales líneas de investigación. Ese raíl tiene nombre, es el 23.117, y una ubicación, el